En el video anterior hablamos de los septenios de vida, de cómo identificar cuándo y dónde se comenzaron a grabar ciertas adicciones. Dado venimos de una secuencia de videos donde el primero es hablar de adicciones y cómo las creamos. El segundo es identificar dónde están y en qué etapas, en qué edades se formaron. Y este video vamos a hablar del primer septenio de vida, de 0 a 7 años, y cómo este puede estar haciendo que hoy por hoy se repita tu vida como si fuera una película de terror o pues de inspiración. Ya depende. Así que sin más que decir, nos vamos a adentrar en este mundo y te prometo que al final de este video vas a entender por qué está pasando lo que te está pasando. ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Venimos de una secuencia de videos, como te había comentado anteriormente. Y esta secuencia es para que entendamos qué está sucediendo dentro de nosotras. El día de hoy nos toca, pues, indagar un poquito qué sucede dentro de los 0 y los 7 años. Si recién estás dando por aquí con mi canal, dale suscribir y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si por ahí, por A, por B, por C, no me conoces, soy Kay Calderón y soy creadora del método MC, Emociones y Mente en Coherencia. Y también desarrollé un sistema, el sistema Génesis, que enseña a mujeres a cómo tener una mentalidad fuerte y crear negocios. Es el legado para tu vida, dejarlo bien plantado y plantar como si hiciera un arbolito, una semillita. Comenzamos por ahí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar del precioso, porque para mí es un precioso. Si tú eres mamá, quédate. Si no eres mamá, pues también quédate, porque te va a servir muchísimo. ¿Qué pasa en este septenio de vida? ¿Qué es un septenio? Comencemos por ahí. La palabra lo dice, septenio es un tiempo de cada 7 años, o sea, es como un grupo de cada 7 años. Y cada 7 años se te reproduce algo. Cada 7 años suceden cosas. Y de repente no te habías dado cuenta hasta el día de hoy. Así que es muy importante que pues comencemos a hacer la tablita. Y hoy vamos a hacer una tablita de 0 a 7. Simplemente de 0 a 7. Tal cual. Porque ahí nos vamos a enfocar de 0 a 7. Si quieres comenzar la tabla ya completa, identificar dónde puede estar esa raíz, ese nudo, ese bloqueo, pues sí, te sugiero el video anterior. Aquí vamos a hablar ya del septenio de 0 a 7 años. ¿Qué sucede en ese septenio de 0 a 7 años? Es influido por la mamá. ¿Ok? Yo no tengo mamá. Yo no tengo mamá, listo. Entonces tu papá, que lo debes de tener, pues tiene la energía femenina elevada en ese tiempo para poderte a ti, pues, alimentar la información. ¿Ok? A ver, no estoy entendiendo. Y si no tengo papá ni mamá y vivo con mis abuelos, ellos son tus papás, son tu representación simbólica. ¿Ok? Entonces hay que entender eso por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo de 0 a 7 años y yo tengo mucha información de mamá, aquí se gesta cómo tú tienes y recibes amor de los hombres. Ay, se tenía que decir y se dijo. Sí, tal cual. ¿Ok? Esto es muy importante. Muy, muy. Por favor, apúntalo. Saca tu lapicero, saca tu cuaderno. Es muy importante. Porque de 0 a 7 años, si nosotros vemos que mamá, porque mamá es el reflejo, ¿me entiendes? Mamá es como que, nuestra diosa, ¿no? Nosotros vamos a captar toda esa información. Toda esa información. Si vemos que mamá recibe, ojo, apúntalo por favor, recibe amor de papá de una manera muy violenta, es lo que vas a buscar tú en tu vida. Si tú ves que tu mamá recibe amor de una manera muy amorosa, es lo que tú vas a buscar en tu vida. Y ojo con el piojo honesto. Si tú ves que mamá da amor muy atropellado, quiere decir que ella es la violenta, es muy probable que tú seas violenta. Y tú digas, no, yo no soy así. Espérate, aguántate. Hay que examinarnos. ¿Ok? Y de repente me dice, no, yo no, o sea, yo soy un amor, soy súper, o sea, es más, yo dije, no voy a ser como mi madre, ¿no? Porque mi madre ha sido terrible. Aguántate, tienes información y esto se llama ciencia, biología. Hablemos un poquito de epigenética. Te voy a explicar lo que significa epigenética en otro video, yo te lo prometo, pero quédate con la palabra. ¿Ok? Si quieres ir a investigar, hacer searching por ahí, lo puedes hacer. Pero la epigenética te dice que nosotros heredamos la información a nivel celular. No el celular que tienes en tu casa, no ese no, a nivel celular. ¿Ok? Tu célula, esa preciosura hermosa que yo siempre a veces le digo, no, preciosa, tenemos millones, ¿ok?
Entonces, tiene información. Es como tu pequeño disco duro y ¡pic! Le metieron información. Ahora, la información que trae aquí es solo el 15%. ¿Qué? Sí, el 15%. 15% del 100%. Sí, el 15%. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo tú vas creciendo, tú te vas desarrollando. ¿Y con quiénes te desarrollas? Claro, con la gente que trae la información. Entonces, ese 15% va como una batería. Es como un celular que está nuevecito, ¿no? Con 15, señora, tiene 15%, cuando se muera, usted lo recarga. Pero en ese caso no se muere. La información no se muere, la información se recarga. Entonces, te conectan a tus papás y tic, 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 va subiendo la batería. Llega al 100%. Y luego decimos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no tengo éxito en los negocios? ¿Por qué estoy quebrada financieramente? Uno, porque hay adicciones. Ya lo hemos hablado en videos anteriores. Dos, porque quieres repetir el patrón. Yo cuando quebré financieramente, la primera vez que quebré financieramente, me di cuenta que estaba reviviendo a mi papá. Mi papá falleció de depresión y falleció en una quiebra económica brutal. Un hombre exitoso, un hombre que era... No, a mí me encantaba. Yo no sé si es mi papá, pero bueno, a mí me encantaba. ¿A quién no le encanta a su papá? Entonces, a mí me encantaba cómo hablaba, cómo se mostraba, ese ímpetu de no tenerle miedo a nada. Yo creo que eso lo heredé, pero es algo que yo digo, wow, no es yo admiración total a mi padre. Entonces, eso es información. Esa información que tú ves, todo se graba ahí. Y dices, aquí está. Entonces tú vas grabando, tú vas grabando, tú vas grabando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú comienzas a grabar aquí en tu célula y comienzas a llenar al 100%, luego lo vas a desarrollar. Y sí, lo vas a desarrollar. Y déjame contarte un poco mi historia. Porque mi papá era una persona así hermosa, maravillosa, pero era una persona que era bastante autoritaria. O sea, quiere decir, lo que yo digo se hace. Entonces la mujer, en este caso mi madre, no tenía decisión. No tenía... Escúchame bien, porque lo que te voy a decir es oro puro molido. Porque puedes estar viviendo esto. ¿Ok? Y no tenía decisión. Y cuando mi papá fallece, mi mamá no sabía tomar decisiones. Porque había sido acostumbrada a no tomar decisiones. ¿Pero por qué? Porque mi mamá viene de chiquita, viene de una familia donde papá también era igual. Tomaba decisiones. Mi abuela no tomaba decisiones. Entonces se repetía el patrón. Y esa célula se recargaba con esa información. Entonces llegaba al 100%, pues se reproducía como se dice en mi casa. Y entonces llega Keila y dice, ¡ay, qué emoción! Yo voy a hacerlo diferente, ¿no? Somos yo siempre digo que los nacimos en 80s, venimos a revolucionar el mundo, ¿no? Decimos, ya, vamos a hacerlo diferente. Los 70 y los 80, que son dos siglos que son muy potentes. Entonces decimos, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Te das cuenta? ¿Cómo tomas decisiones? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que todo es información. Y la epigenética te lo dice. Somos información, heredamos información. Tú no heredas la enfermedad, aguanta tu carro. Heredas la información que comienza a reproducir la enfermedad. Apúntalo. Tú no heredas la quiebra económica, heredas la emoción, la receta perfecta para quebrarte económicamente. Tú no heredas esa diabetes, heredas la emoción que llevó a tu abuelito a tener diabetes o a tu papá. Heredamos, reproducimos, somos seres así. Y esto no lo inventó Keila porque no se levantó hoy día y dijo voy a grabar esto. Esto es ciencia pura, comprobada. Esto no es falso, esto es comprobado. El que tenga oídos escuchará y el que tenga ojos verá. Así decía Jesús. Así que el que quiera ir a indagar esta información puede irlo y hacerlo. Y es una información preciosa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede con nosotros? Entre los 0 y los 7 años comenzamos a recargar esa batería. Y traemos todo, pero traemos todo de la mamá. Es como, voy a llenar mi 50% y voy a hacerlo de mi madre. A ver, vamos para ver, ¿qué hay ahí? ¿Y qué encontramos? Yo llené mi batería a esa edad y me encontré con no sé tomar decisiones. A mi mamá le costó, cuando mi papá falleció, tomar sus propias decisiones. Es como que volvió a resetearse y dijo, ¿y ahora qué hago? La vida la empujó. Es ahí donde yo siempre digo, o sanas desde el amor o sanas desde el dolor.
Y mi mamá yo creo que en ese punto tuvo que aprender a tomar decisiones porque no tenía de otra. No tenía otro marido, no tenía a alguien que le dijera haz esto, ni siquiera tenía el papá. Mi mamá sufrió la pérdida de mi abuelo una semana antes de que mi papá se vaya. 2 por 1, como yo digo, ¿no? Ahora pues sí me pongo a pensar y a veces digo, wow, qué locura. Pero debe haber sido muy fuerte y de verdad nunca, porque es la verdad, nunca voy a sentir lo que ella pudo sentir en ese proceso. Tengo compasión, pero no puedo decir yo te entiendo. Y esa es una palabra muy fuerte. Tú entiendes lo que has vivido, lo que has pasado y lo que has comido. O sea, si yo comí eso, me cayó súper mal, entonces yo sé que si tú has comido de eso mismo y estás súper mal, yo te entiendo, porque estamos igual. Pero yo, de verdad, mi mamá, ahora, digo, fue una guerrera, o sea, fue una mujer que fue fuerte, porque perdió a su padre y luego perdió a mi papá. Yo no lo voy a vivir. A mí no me pasó así. No me pasó así y ya está. Entonces yo no entiendo, no voy a entender ese dolor. No sé si yo me explico, pero no voy a entender ese dolor, porque ya lo vivió en ese tiempo. Ya perdió a papá y perdió al esposo en una semana. Entonces yo no entiendo porque no lo siento, no voy a sentir eso. Pero sí puedo tener empatía, sí puedo comprender que hay un dolor detrás. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cada vez que tú le das a una persona, yo te entiendo, aguántate. ¿Lo has vivido en carne propia? ¿Realmente? No. Entonces tú no entiendes, tú comprendes. Y tú tienes empatía sobre ese ser humano. Hay que saber expresarnos también. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a veces muchas personas dicen, ay no, es que yo entiendo a todo el mundo. Sí, es que terrible la vida. No. ¿Ok? Hay que buscar siempre en los archivos. Hay que buscar qué información teníamos. Entonces mi mamá pues se quedó así. Se quedó huérfana y viuda al mismo tiempo. Y fue una mujer que me inspiró muchísimo y comenzó a tomar sus decisiones. Y ojo, comenzó a tomar sus decisiones. Y yo venía con el programa ya instalado de no toma de decisiones. Entonces cuando vi a mi mamá fue el punto, miren, ya mayor, porque mi mamá obviamente me lleva 30 años, ella tenía 55 años cuando pierde a mi papá aproximadamente. Entonces yo de verdad que a veces yo la miro y digo, wow, o sea, era joven, podía rehacer su vida y todo lo demás, pero ella comenzó a construirse a ella misma. Fue como su reset, su inicio, y eso lo hemos hablado en algún momento. Y yo la admiro muchísimo. Y tuve que sanar muchísimas heridas de mi mamá porque mi mamá reproducía lo que le habían enseñado. Y eso no es que sean culpables mis abuelos. Simplemente era la información que rodaba en ese momento y que no había internet, no había YouTube, no había esto. Esto es maravilloso. Saber escuchar a quién escuchar es maravilloso también. Entonces, yo recuerdo que vi a mi mamá levantarse a sus 55 años, reconstruirse. Y esa información me la transformó a mí también, porque pude darme cuenta. ¿Y por qué? Porque yo también era una niña que no tomaba decisiones. Decía, ¿y ahora qué le hago? Y todo el tiempo estaba en la duda, incertidumbre y no tomaba decisiones, porque en mi célula primaria estaba la información de no toma de decisiones. Entonces, en esa célula, que son millones, que van de 0 a 7 años, imagínate, desde el vientre materno, imagínate qué información puede haber metido tu mamá. ¿Cuál? ¿Cómo la metió? Porque puede haberse golpeado, caído. ¿Qué pasó? ¿Qué heredaste? Entonces mucha gente se pone aquí a investigar, ¿no? Y se investiga. Y es bueno investigar porque tú estás identificando, ¿ok? Pero también es bueno hackear. Y yo aprendí que con este método de MC uno puede hackear la mente. Porque ya lo identificaste, ¿ok? Y hackeas. Vas de frente, entras, hay un proceso con MC, entras, hackeas. Una sola sesión puede transformarte la vida. Puede. 4 sesiones ya, ¿qué digamos? Ya estás. Yo siempre digo, ya 4 sesiones ya estás. Ya, ¿para qué más? Y de verdad que puedes comenzar ese trayecto, el querer el transformarte, el querer ser mejor, el que simplemente pues sea diferente la cosa. Y es así. O sea, es así. Yo soy, mi carne, mi hueso ha vivido procesos muy duros. Y estoy aquí frente a ustedes, a ti que me estás escuchando, porque yo sí te puedo decir, sí, yo te entiendo. Porque yo sé que las personas que me ven están en depresión, están en ansiedad, están tiradas en su cama, no quieren hacer nada con su vida.
están buscando un propósito, un legado, dejar algo. Tienen una ambición grande, pero no saben por dónde comenzar. Entonces yo sí te puedo decir, yo te entiendo, porque yo he estado así. Yo fui acosada sexualmente. O sea, yo puedo decirte, yo entiendo. Yo sé lo que se siente. Yo sé, o sea, incluso el asco que puedes sentir, el sentirte ignorada, el sentir que, oye, desprotegida. O sea, yo ahí puedo decirte, te entiendo. Yo he sido una mujer que ha sido golpeada por una pareja y que me paré y dije no más y me paré y me fui y me largué y me lloraban todo el día ahí en la puerta y ábreme la puerta y por favor. Y yo me paré, pero fue una decisión. Y yo creo que si no hubiera visto a mi madre construirse, yo creo que no hubiera hecho las cosas. Mi mamá siempre decía, no, yo siempre he sido mujer de decisiones. Pero yo veía en eso en casa, ¿me entiendes? Uno graba de 0 a 7 años. Grabas. Y yo grababa eso, que papá decía amén y mi mamá decía, bueno, ya está. Es así. Mi mamá se podía leer todo como si se hablaba de María y mi papá decía amén y se hacía lo que mi papá decía. Y mi papá era muy sutil para decir las cosas, pero decía, no, así se va a hacer. Y lo hacíamos, todos, en casa. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque a veces uno dice, ay, ¿dónde está la información? Y vas buscándola, y vas buscándola. Yo cuando aterricé el método MC, porque el método MC es entregado por estos seres que de repente si sigues a Joy Dispensa, puedes ahí conectar también con su contenido. Yo lo entiendo, porque estos seres son seres que nos bajan herramientas para que podamos seguir inspirando y evolucionando en este mundo. Entonces, cuando me bajan MC, yo entendí muchas cosas. Y entendí que muchas veces no hay que ir mucho al pasado a buscar, porque te lo estás inventando y quieres vivir en ese drama, porque eres adicta al drama. Entonces, y lo más importante es agarrar y decir, ok, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y cuando a mí me entregaron MC, era eso. ¿Cómo te sientes? Dime, ¿cómo te sientes? Coméntame en los comentarios. Antes de suscribir, dale a la campanita, porque obviamente esta es información que yo siempre digo, a mí me sirve muchísimo y yo sé que te va a servir. Entonces, dale a la campanita para que te llegue personalmente mis videos. Y déjame abajo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué grabaste de 0 a 7 años? ¿Qué piensas que grabaste? Porque quiero dejarte con esto, que voy a hablar en un siguiente video. El 85%, y esto es ciencia, no se lo inventó Keila, el 85% de lo que te sucedió es inventado y recreado. Solo el 15% realmente sucedió de lo que estás contando. Entonces te dejo con eso porque eso va a ser un siguiente video y te voy a explicar cómo funciona un poco más la mente. Vamos a entender juntos, vamos a tomarnos un café juntas y vamos a saber qué está sucediendo dentro de nosotras. ¿Por qué tenemos estos cambios hormonales cuando viene pues, el bendito periodo? ¿Qué está pasando? Y hoy te voy a dejar un ejercicio porque a mí me encanta y me encantaba también cuando me dejaban ejercicios. Cuando obviamente comencé mi camino, que fue cuando murió mi papá cuando tenía 25 años. Y es lo siguiente. Quiero que pongas de 0 a 7 años. 0 a 7 años. Y que todo lo que creas que pasaste y viviste lo plasmes ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los sábados estoy dando clases. ¿Y estoy dando clases de qué? De toma de conciencia, de empoderamiento. A veces hablamos de negocios porque hay personas que dicen, oye, ¿qué? ¿Y cómo puedo dejar el legado? O sea, ¿cómo vamos para allá? Pero la mayoría de clases son más tiradas al empoderamiento, la conciencia, la mentalidad. Y hacemos clases de entrar aquí, que es la parte más hermosa que hago, que es la parte de la hipnosis con MC, y hacemos cirugía. Sí, cirugía. Ok, pero es que no me acuerdo de nada. Tú solamente cierra los ojos, no te vas a dormir, no te voy a sugestionar, no vas a bailar como gallina, mono, no. Vas a estar 100% consciente porque ese método lo bajaron así. Y pues yo le digo que es hipnosis porque es muy parecido al proceso de la hipnosis. No le he encontrado un nombre exacto, pero yo pensaría que es la hipnosis tal cual, porque cuando aprendí hipnosis tal cual, o sea, la hipnosis tal cual como es con programación neurolingüística de Richard Bandler, es muy parecido. Es muy parecido, pero tiene sus muchas cosas diferentes. Entonces,
El proceso es un proceso genuino, no te sugestiona, no duermes ni nada. Y es un proceso que te va a ayudar a liberarte de esa lista, sin saber de repente, inclusive, que tenías otra cosa. Porque llegas ahí y lo descubres. O llegas ahí y dices, no sé por qué, pero siento un dolor en el pecho. Me estás hablando de algo y siento un dolor acá, pero no sé de dónde viene. Es eso. Es eso lo que eliminamos. Porque a veces no necesitamos saber la información como tal. Simplemente eliminar la información. Eliminar el bloqueo. Eliminar, dejarlo fluir. Desenredar. Yo siempre digo, desenredar la madeja. No necesitas enredarla. Y ya está. Por eso es que muchas veces me vas a escuchar decir que yo no me voy a ver a mis ancestros mucho tiempo. Porque pues no vale. ¿Para qué? ¿Para qué? Y bueno, entonces nos vamos con un siguiente video. Nos vemos en un siguiente video. Dale a suscribir. Te quiero mucho. Acuérdate que sí se puede. Yo he vivido muchas cosas y no todo lo que ves realmente es. Así que eso también lo vamos a leer en un siguiente video. ¡Mua! Te quiero.